que es un lugar muy especial. Siempre hemos recalcado que esa es la casa espiritual de todos y cada uno de nosotros. Y este templo monasterio, nuestra casa espiritual, es un legado que nos han dejado las personas que han hecho un esfuerzo para que eso se mantenga en pie. Que todos y cada uno de nosotros también hemos hecho esfuerzos para que eso continúe. Y para las futuras generaciones, también va a ser su responsabilidad de poderlo mantener para el servicio de la humanidad y de todas las comunidades gnósticas que ya nos reunimos para tener nuestra fiesta espiritual en la Semana Santa y otras actividades que se desarrollan. Puedes continuar con la siguiente. Bien, lo que hoy vamos a hablar son dos cosas muy puntuales. La primera es la reflexión y la importancia del reglamento del monasterio. Y la segunda, un legado que no se debe perder, que es una reflexión que invito a que cada uno de nosotros hagamos. El reglamento realmente es muy sencillo. La idea de este reglamento no es ser punitivo, sino más bien organizarnos. La organización es muy importante porque eso nos permite a nosotros tener un equilibrio y que no exista un desorden cuando nosotros queremos construir algo. Entonces tenemos que saber qué debemos nosotros seguir para poderlo hacer. A lo largo de la experiencia que hemos tenido preparando muchas actividades en el templo monasterio, hemos logrado extraer únicamente unos 9 puntos que son parte del reglamento. La cosa no es complicarlo todo, sino ser muy puntuales, ¿sí? Y a más de una extensión de lo que vamos a hablar hoy, aquí está muy bien explicado en este reglamento que hemos preparado para ustedes y que lo hemos traído impreso. También están ciertas memorias de cómo fue construir este monasterio. Aquí hay personas que colaboraron con la construcción de ese templo y saben lo difícil que fue, y eso hemos tratado de extraerlo acá. También están las memorias de los diferentes cursos de misioneros que se han realizado en el templo monasterio. También consta aquí como algo muy importante de cómo se eligió ese lugar. Muchos de nosotros de pronto lo sabemos, pero otros no lo podemos saber, porque en una ocasión el venerable maestro Hiching narró cómo se dio con ese lugar. Muchos no tuvimos la oportunidad de escucharlo, pero lo hemos transcrito aquí para el conocimiento de todos y cada uno de ustedes de cómo se eligió ese lugar. Habiendo tantos lugares en la sierra ecuatoriana, habiendo tantos lugares, ¿cómo se llegó a elegir ese sitio para la construcción del templo monasterio? Eso lo tenemos aquí. Y es importante colocar eso para que nosotros valoremos el templo monasterio, que ese lugar es especial. Hoy hemos hablado mucho de la misión, hoy hemos hablado mucho de la preparación que debemos tener, y el templo monasterio es un lugar en donde acudimos a hacer ese tipo de estudios muy especiales. Gracias a la bendita Logia Blanca he tenido la oportunidad de participar en uno de los cursos de misioneros, conjuntamente con mis hermanos que están aquí presentes. Y en realidad, ahí en ese templo monasterio, al ser un lugar muy especial, uno se impregna de una fuerza, de una energía que no podría explicarles realmente. Ese lugar muy especial está narrado aquí de cómo se llegó hacia él.
Entonces, para que ustedes conozcan cómo llegó a SAER, nosotros hemos elaborado este reglamento y las memorias. Y sinceramente, como director del monasterio, con mucho cariño lo mandé a preparar con mis recursos propios. Y yo pensaba que este reglamento yo podría recuperar lo invertido y el restante para la misión, ¿sí? Pero reflexionando un poco más me di cuenta que realmente las necesidades que tenemos nosotros en la misión son muy grandes y todo lo que nosotros recaudemos con estas memorias y reglamento van a ser todos los recursos para la misión. Los misioneros, nuestro patriarca sucesor como misionero principal, tienen muchas necesidades, han pasado muchas necesidades para estar acá, han pasado muchas necesidades con la misión y creo que es importante que nosotros podamos de alguna manera dar un aporte en lo que más podamos, y este es el aporte que vamos a dar. Si ustedes adquieren este reglamento, lo que vamos a hacer es vamos a apoyar la misión y ahí nos convertimos todos en misioneros, porque si no podemos salir a dar misión, por lo menos nosotros apoyamos al que sí lo puede hacer. Entonces, y eso por una parte, y por otra parte nos vamos a dar cuenta, un segundo, gracias, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hagamos este aporte vamos a ayudar mucho a la misión. Y también lo otro muy importante es que cuando nosotros estemos desarrollando actividades en el monasterio y de pronto ustedes no sepan por qué se hacen las cosas, ya con este reglamento vamos a saber qué podemos hacer en ese monasterio para una buena convivencia entre todos y cada uno de nosotros. Bien, como primer punto, la organización de las actividades en cualquier época del año. Yo sé que ustedes tienen un gran corazón para el monasterio y queremos hacer muchas actividades, pero es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, de pronto una persona, un grupo hace algo y de pronto otras personas van y de pronto van llevando lo mismo para hacer lo que los otros ya hicieron y no sabemos qué se ha hecho en el monasterio, qué no se ha hecho en el monasterio, cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, para coordinar todo eso, es necesario que todas las actividades que nosotros querramos hacer se coordine a través de las personas que son encargadas del templo monasterio. En una instancia, si es que a mí se me ocurre una idea para el monasterio, yo lo conversaría con la máxima autoridad de mi jurisdicción, y esa máxima autoridad de la jurisdicción se comunicará con el director del monasterio y nosotros de manera colegiada evaluaremos las mejores formas de poderlo hacer y para poder apoyar la iniciativa que tenga el hermano o la hermana, la mejor iniciativa que puedan tener, nosotros siempre las acogemos. Esto no es para rechazar ni para tener un control total, más bien es algo de coordinación para saber qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer en el monasterio. Sí, eso como primer punto. ¿Quiénes pueden asistir al monasterio? La principal actividad que nosotros tenemos en el monasterio año a año es la celebración de la Semana Santa. A la celebración de la Semana Santa pueden asistir todos los hermanos de segunda cámara como principal punto. Ahora, habrá casos, y nos ha tocado casos, de hermanos que están ya muy avanzados, que todavía no son de segunda cámara, ¿ya? Pero que están en ese proceso.
ahí sí vale la pena que consultemos con el órgano regular si pueden asistir o no pueden asistir. ¿Sí? Hay también casos de personas que son muy colaborativas y que tienen mucho respeto con la institución. Son personas centradas, son personas que sencillas, también son bienvenidas al monasterio siempre y cuando lo coordinemos y sepamos quiénes van. ¿Por qué les comento esto? Porque si, por ejemplo, vamos a estar hermanos de segunda cámara, hermanas de segunda cámara, van a estar primera cámara en el nivel que sea, y van a estar, por ejemplo, personas como las que les mencioné últimamente, que son colaborativas, respetuosas, el tono que vamos a hablar ahí sería diferente. No podemos hablar en un idioma que únicamente entendamos las personas de segunda cámara, sino que debemos utilizar otro tipo de lenguaje, y de pronto la temática que vamos a colocar ahí es diferente. ¿Sí? Igualmente, con el fin de que a la persona también se la pueda guiar de mejor manera de hacia dónde va, qué es lo que va a hacer allá. ¿Sí? Entonces eso es importante saber. El templo monasterio está con las puertas abiertas siempre y cuando tengamos el respeto debido y lo coordinemos de manera adecuada. Bien. El tercer punto es el comportamiento. El comportamiento que nosotros debemos manejar en el templo monasterio realmente es muy sencillo: respetar los espacios, respeto a las áreas del monasterio. Lastimosamente yo he tenido que ver que, por ejemplo, nosotros tenemos los servicios higiénicos habilitados, y he tenido la penosa experiencia de ver hermanos que no ocupan ese espacio para lo que sirve. Esa es una falta de respeto a ese lugar tan sagrado. Entonces, si están totalmente habilitados los servicios, debemos ocuparlos, ¿sí? Y no hacerlo fuera del lugar donde está destinado eso. Otro punto que quiero topar aquí es que cuando se realizan las visitas al monasterio, siempre debe existir alguien, un sacerdote, un hermano responsable de esa comitiva. Y ese hermano o esa hermana responsable de esa comitiva debe emitir un informe, no con el fin de controlarles, como les mencioné, sino que es para coordinar. Porque si a mí me emiten un informe y yo sé qué es lo que hicieron, pues yo ya sé cuáles son las necesidades que tienen y qué va a hacer la siguiente comisión que va a visitar el monasterio. Pues únicamente por eso. Saben qué es lo que está, qué pasa, etc. Y con eso poder coordinar las demás comisiones. Igualmente, el templo, nosotros somos una institución bien organizada, y nosotros tenemos planes. Entonces, si alguien quiere contribuir con el templo monasterio, tenemos que coordinarlo para poderlo encajar en los planes que de pronto ya están trazados, y así no se nos forme un desorden, porque de pronto nosotros tenemos planificado cierta cosa para A y de pronto otra persona hace lo contrario y se daña la planificación. Siempre es importante mantener la comunicación entre todos y cada uno de nosotros por el órgano regular, para que todos estemos enterados y tengamos una buena coordinación. Quiero leerle en esta parte del comportamiento. Es el artículo 4, dice: todo asistente deberá guardar compostura y vestirse decorosamente a la medida de lo posible. No se admitirá la utilización de pantalones cortos
ni presentarse con el torso desnudo, que nos ha pasado eso, que de pronto uno sale bañándose y con el torso desnudo. Entonces, eso no es cómodo para las personas que están asistiendo allá, que eso suceda. Ustedes saben que ese es un lugar rural y por eso debemos estar lo mayormente decoroso posible asistiendo allá con nuestra vestimenta. Eso debemos tomar muy en cuenta. Esto de manera más específica está muy bien redactado aquí en el reglamento, está más explicado. Ahora, por el tiempo, quiero pasar rápido y explicar qué puntos son los que están ahí para que ustedes tengan conocimiento. Por ejemplo, la participación en comisiones. Si por ejemplo ya nos organizamos, principalmente en la Semana Santa, que es lo que más lo visitamos, tratemos, por amor de Dios, a ser participantes en las comisiones, porque ustedes saben que el monasterio tiene muchas necesidades. Involucrémonos en las comisiones y respetemos a la persona que esté de cabeza, porque si uno le quiere serruchar el piso, como quien diría, se va a formar un desorden. Uno puede dar sugerencias, etcétera, etcétera, y la persona que lo recibe tiene la responsabilidad de aceptarlas o de rechazarlas, pero es la responsabilidad de esa persona. Uno ya cumple con dar su opinión, y cuando una persona ya ha tomado una decisión tenemos que acompañarla para que no exista el desorden y todos marchemos conjuntamente. En una ocasión nos pasó, y por eso lo colocamos aquí, que una seccional fue llevando su propia cocina y preparaban sus alimentos por separado, como que fuera otro grupo. Eso no está admitido, ya que está aquí escrito en el reglamento, porque todos los que vamos allá tenemos, como les repito ya, una planificación. Si nosotros decimos vamos a ir 50 personas, más o menos tenemos preparada la comida para 50 personas. Pero si de esas 50 personas, 30 hacen su propia comida, va a haber un desperdicio de comida de las 30 que no están consumiendo. Y botar la comida, desperdiciarla, eso es un sacrilegio desde mi punto de vista. Entonces no se permitirá eso. Todos debemos servirnos los alimentos en los cuales nosotros hemos planificado hacer. Como ustedes sabrán, el templo monasterio es un lugar muy bonito naturalmente, y uno puede hacer muchas actividades al aire libre, pero esas actividades al aire libre también deben ser comunicadas debidamente a la persona que en ese momento es la cabeza de la comisión. Cuando estamos realizando la Semana Santa, la cabeza es el patriarca, el director del monasterio, y a ellos tenemos que remitirnos para cualquier actividad extraoficial que se quiera hacer. Un paseo a la cascada, que me quiero ir por acá, que me quiero ir por acá, tienen que comentar. Vuelvo y repito, no es por tener control, sino que si les pasa algo en la montaña, ¿quién les va a defender como el Chapulín? ¿Quién va a acudir si uno no sabe en dónde están? En cambio, ya sabemos que un grupo se fue a la cascada, y ya sabemos más o menos cuánto uno se demora, y se demoran más, ya sabemos a dónde tenemos que ir a rescatarles y cuántos son. Si una persona que se va al río y no viene, ya sabemos que esa persona se fue allá, y ya podemos hacer algo. Entonces necesitamos saber dónde están para justamente poder resguardar su integridad física, porque la montaña es traicionera. Han pasado accidentes, y si nosotros no hubiéramos sabido que esa persona fue a donde se fue, hubiera sido un peor desastre, porque no sabíamos dónde está ni qué estaba haciendo. ¿Sí?
se pueden perder en la montaña. Miren una cosa, en una ocasión ya estábamos saliendo de la Semana Santa, ya estábamos saliendo, y para ir al monasterio hay un camino, y unos hermanos tomaron otro camino pensando que de pronto salían más rápido por ahí y se perdieron. ¿Sí? Pues tengan mucho cuidado con eso. La montaña es muy engañosa. Cualquier cosa puede pasar en la montaña. Uno está caminando, parece que el camino está bien y ahí hay un hueco. Se cae. Y si uno no avisa dónde está, no sabe quién le va a rescatar. Eso es importante. Bien. Ya hablamos de los informes de las actividades secundarias. Las disposiciones emitidas por las autoridades también tocamos el tema. Y es importante que lo tomemos en cuenta por el siguiente punto. Cuando vamos a hacer la conmemoración de la Semana Santa, se envía una convocatoria. En esa convocatoria se colocan, yo diría, toda la información que se necesita para poder participar de ese evento. Inclusive está la agenda, que es lo que vamos a hacer. Y dentro de eso, por ejemplo, está la colaboración que nosotros debemos dar para comprar los alimentos. Esa convocatoria es una disposición dada y no lo hacemos porque queremos ser las autoridades, sino que eso forma parte del programa que queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a subir tal fecha, nosotros necesitamos comprar la alimentación, y para comprar alimentación necesitamos los recursos antes de, y a veces nos ha pasado que al último momento llega la colaboración. Yo entiendo que podemos pasar por situaciones difíciles, siempre. Pero si yo sé que cada año tengo que ir al templo o monasterio de la Semana Santa, voy ahorrando de $1 todo un año, para que al final yo ya tenga el recurso con el tiempo necesario y poderlo comunicar y poder así comprar los alimentos con anticipación. Se pueden dar situaciones de último momento, pero que no sea todos los años. ¿Ya? Yo entendería que un hermano o una hermana un año tenga algo bien complicado y no pueda colaborar a tiempo. Es entendible, pero si todos los años es lo mismo, algo está pasando. Tomen en cuenta en eso, porque hay un tema que voy a tratar más adelante que ustedes se van a dar cuenta por qué tiene sentido todo esto. Ahora bien, lo que menos me gusta, las sanciones. Lastimosamente, si es que algún hermano, alguna hermana no tome en cuenta el reglamento que estamos el día de hoy presentando, lastimosamente, a través de un órgano colegiado vamos a tener que evaluar la permanencia o no de esa persona y si puede seguir siendo admitida en el templo o monasterio. Yo lo puse porque al fin y al cabo yo sé que en algún momento, no creo que pase con ustedes, porque yo los conozco y sé de la responsabilidad que tienen. Pero en algún momento yo no voy a estar y van a estar ustedes. Van a estar ustedes y es necesario un reglamento, y de pronto por ahí se les mete una persona malcriada y con el reglamento pueden decir que lamentablemente esa persona ya no puede ir al monasterio. A nosotros nos ha tocado tomar esas duras decisiones y créanme que eso es un dolor de cabeza,
porque nosotros no queremos que las personas se vayan del monasterio, queremos que las personas asistan al monasterio, pero lastimosamente se nos ha presentado ese tipo de hermanos y hermanas y nos ha tocado la dolorosa decisión de decir que no está admitido, y eso se va a hacer por escrito. Toda sanción, y me cuesta decir sanción, pero todo eso va a ser por escrito, va a ser sancionado, y que no se enoje el hermano o la hermana, porque eso lo tenemos que transmitir a todas las seccionales, lastimosamente. Bien, puede seguir. Esta es la última parte de que quiero hablar del legado. Este reglamento, estas memorias, es un legado. El templo monasterio es un legado. Y lo importante es que el templo monasterio no dependa únicamente de ciertas personas. Porque hoy yo estoy aquí como director del monasterio, pero quizá mañana no esté. Y que tenga que estar dirigiendo el monasterio, sea cualquiera que esté aquí puede ser directora del monasterio. Y debe tener un conocimiento para hacerlo. Yo lastimosamente tuve que graduarme a la fuerza por muchas situaciones que se han suscitado en el monasterio. Y conforme se iban desarrollando las situaciones, uno va aprendiendo. Pero lo que podemos hacer es un poquito tratar de evitar el dolor de cabeza a las futuras generaciones para que sepan qué se puede hacer. Y uno de esos es esto. Y lo otro es que sepan cómo organizar la Semana Santa. Si el patriarca no está, si Monseñor David Leighton no está, si no está, cualquier jerarquía puede tomar la batuta y decir vamos al monasterio. Cuando hubo la pandemia del COVID-19, ya pasó, digamos, entre comillas, ya se acercaba la Semana Santa, y nadie decía nada, porque estábamos en ese percance. Entonces, una autoridad tomó la batuta, alzó el teléfono, le consultó al patriarca, que en ese momento todavía tenía cuerpo físico, maestro Hichi, le consultó, dio el ok, y el patriarca no se puso a hacer la convocatoria, sino que la persona que estuvo ahí hizo la convocatoria, nos organizamos, y eso salió desde mi punto de vista bien. Entonces todos tenemos la capacidad para organizar la Semana Santa, pero lo interesante es que nosotros tengamos el conocimiento de cómo realizarlo. Entonces iniciamos un plan ya desde la Semana Santa pasada, o 2 Semanas Santas, no recuerdo muy bien, pero la idea es transmitir el conocimiento de cómo celebrar la Semana Santa. Por ejemplo, si a cualquiera de ustedes en algún momento determinado les corresponde organizar la Semana Santa, ustedes ya tienen una convocatoria que ya recibieron. Cogen la convocatoria, solo cambian ciertos datos y ya está la convocatoria, y se convoca. Ahora, lo más álgido es ya la organización en el sitio, que es ingresar la comida, hacer el trato con el transporte, hacer el trato con las mulas de la carga, ver cómo se arregla la carga para que se pueda llevar adecuadamente, saber de precios, saber por dónde, qué tengo que hacer, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa este otro. Entonces, para eso, lo que hemos hecho es ir transmitiendo el conocimiento. Es decir, la Semana Santa en el tema que es más complicado, que es preparar el menú, hacer las compras
ingresar las compras al monasterio, preparar la comida en el monasterio. Eso lo hemos estado haciendo de manera conjunta. La seccional de Quito durante muchos años se ha encargado de eso. ¿Y qué pasa si es que en algún momento determinado no se puede hacer la seccional de Quito? ¿Quién tomaría la batuta? Les pregunto a ustedes. La idea es de que cualquier seccional pueda tomar la batuta y pueda hacer esa organización. Entonces, la Semana Santa pasada fue una transmisión de conocimiento de Quito a Cuenca. Se hizo conjuntamente. Y ahí salieron cosas interesantes. Lo que nosotros hacíamos de una forma, al transmitirlo salen otras cosas que de pronto nos pueden ayudar a mejorar. Y así se ha logrado. Y también se va aprendiendo. Yo recuerdo que inicialmente cuando hacíamos esa actividad de la seccional de Quito, muchas veces nos sobraba comida, pero con el tiempo, con la experiencia ya menos, ya teníamos todo calculado y no sobraba casi nada. Igualmente la seccional de Cuenca lo propio. Entonces, si por haber razones la seccional de Quito no puede, Cuenca ya lo puede hacer tranquilamente. Ahora, si Cuenca no puede hacer y Quito no puede hacer, ¿quién se encargará de eso? Entonces, esta Semana Santa, la transmisión de conocimiento será de Cuenca a Pasaje. Hay algo interesante en esto. Cuando la primera vez que yo subí al templo monasterio para celebrar la Semana Santa, yo estaba recién consagrado. Y los que dirigían eran las personas que estaban en ese momento en la cabeza de la seccional de Quito. Y claro, uno tiene que poner el hombro para apoyar a las autoridades en ese momento. Cuando estuvimos ahí, por la impreparación que tuvimos, fue un caos. Creo que aquí están las personas que estuvieron ahí. ¿Y saben a qué horas llegó ¿Saben a qué horas llegó la carga? Como a las 10 o 11 de la noche. Toda la gente en el templo monasterio estaba muerta de hambre. Porque hasta eso uno tiene que saber. Cuando llega la carga, pues las personas que conocen llegan al portón. La primera mula que carga tiene que ser la que va a preparar la comida para la merienda, pues. ¿Ya? Y resulta que la primera mula que fue con aceite, con nada de comida. Maletas. El pan se quedó. Entonces, resulta que cuando ya llegamos decían, no, ya, baje, nosotros nos encargamos. ¿No? Yo bajé, bajando. Ya llegamos allá, pegó un aguacero es harta lluvia. Y no bajaban. Me puse en Ponchito, creo que el hermano sacerdote Dani me decía, no sé si te quedaste o subiste, no sé, pero también estuviste en la colada ahí de eso. Subimos, ya después de que subimos, ya. Y hemos dejado el pan arriba, ese pan mojado. Realmente fue un desastre. Y fíjense ustedes. Fue una aventura. Cuando ya estábamos ahí, estaba la persona que era dueña de las mulas. Y dice, no, yo les ayudo a cargar. No, tranquilo, nosotros podemos cargar. Fíjense ustedes, que en las situaciones más complejas, y luego Samael lo dice en el libro Psicología Revolucionaria, en las situaciones más complejas son las situaciones más apropiadas para tener el material
para iniciar un trabajo para la revolución de la conciencia, para despertar la conciencia. Y el maestro Garga Cuchines decía: el hombre sin enredos no camina. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que se van a presentar situaciones, y esas situaciones nos van a servir a nosotros para poder escudriñar psicológicamente en nuestro interior. Yo les comento eso porque eso a mí me sirvió. Yo así lo tomé, le tomé del lado amable, podríamos decir. Entonces uno va observando y uno en su interior va sintiendo todo lo que va aflorando, producto de la complejidad del momento. Entra la desesperación y todo. Ya cuando era como 7 de la noche, y no era así oscuro, y esa mula era cargada así, así. Caminaba 3 pasos y la carga así. Otros 2 más, ¡pum!, la carga abajo. Otra vez a cargar todo eso. Por eso llegamos casi a medianoche. Por ahí nos acordamos que éramos estudiantes, ¿no? Nos acordamos y empezamos a cantar el Belilín a las 7 de la noche. Eso teníamos que haber hecho desde un principio. Y eso nos ayudó mucho. Después ya llegó la ayuda y todo se solucionó. Pues yo le veo como una oportunidad. No estamos solos. Es una oportunidad para crecer. Esta situación que a veces uno dice: ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pongámosle en oración y van a ver qué es lo que sucede. Miren, uno tiene, se presentan situaciones en el mundo. Por ejemplo, uno se pregunta: ¿cómo una persona como Donald Trump puede llegar al poder? Tantas cosas que hace ese personaje, ¿cómo llegó al poder? Y hace unos días estaba leyendo una obra de Lobo Samael y ahí decía que los políticos son instrumentos de la ley del karma. Son instrumentos para ajusticiar a las masas cuando necesitan ser ajusticiadas. Y el círculo consciente de la humanidad solar influye en los centros superiores para influenciar a esos políticos y que tengan ese tipo de situaciones. Uno pensaría que ellos son los que dirigen. Los que dirigen ese círculo consciente de la humanidad solar. Por lo tanto, si es que nosotros oramos al círculo consciente de la humanidad solar, ellos van a actuar en nuestros centros superiores y vamos a poder hacer las más grandes proezas. Uno pensaría en este momento que no puede hacer algo porque lo está tomando con la personalidad, con el intelecto, que es muy limitado, ¿verdad? Somos muy limitados, pero tenemos un ser, tenemos el círculo consciente de la humanidad solar. Y cuando este cuerpo físico quiere hacer algo de verdad, ellos te ayudan, te influyen, te dan fuerza, te dan ideas. Y situaciones complicadas, por ahí aparecen ayudadores, sirineos y situaciones que cambian totalmente las situaciones adversas y salimos adelante. Estas situaciones difíciles que uno puede atravesar son grandes oportunidades, pero lastimosamente muchas veces uno no quiere asistir a esa escuela, ¿sí? Y con eso nos limitamos. Entonces ese es el legado que queremos nosotros dejar
para que todos podamos realizar o todos podamos soportar, todos podamos mantener el templo monasterio. De tal manera que no dependamos de una, de dos ni de tres personas, sino que todos tengamos la capacidad para poder realizar eso. Y solo así podemos mantener ese lugar para estas y las futuras generaciones. Bien, esto por mi parte, y yo conozco a la mayoría que está aquí, y únicamente lo que les quería mencionar es gracias por mantener al monasterio en sus corazones, porque yo sé que eso es así. Gracias. Este reglamento lo voy a entregar al hermano misionero sacerdote Juan Pablo Aguas, y él se encargará de hacerle llegar los recursos misionales a todos los misioneros que lo necesitan. $3. ¿Sí escuchó? Sí, Ah, es dolor. 5, dije, no. Antes de continuar, tenemos que hacer un anuncio. Denme un segundo, por favor. Estos son todos los que logramos incluir. Bien, el día de mañana iniciamos, me parece que a las 8:30, espérenme un segundo. Ocho y 30. Gracias. A las 8:30 empezamos a llegar, pero a las 9 reiniciamos el congreso. Bien, la hermandad de pasaje, por supuesto, que no va a estar solo en la organización de este tema de los alimentos. Le acompañará el hermano Armando Quichimbo, que fue la cabeza de la organización de la Semana Santa anterior, y también con mi persona. Ahí hacemos un triángulo y vamos a ir transmitiéndoles. Lo más difícil, por ejemplo, es traer la comida, pero ya lo tenemos solucionado para que no la traigan desde la provincia hasta el sitio, sino que en el mismo lugar podamos adquirir la alimentación. ¿Sí? Y eso es importante, porque es lo más complicado. Sí, eso. Bien. Bien, para el día de mañana vamos a iniciar a las 9, a las 8:30 empezamos a ingresar, nos vamos a encontrar aquí, tomamos posición y a las 9 continuamos con el congreso. El día de mañana las ponencias se terminan, si no me equivoco, a las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde vamos a tener el concilio. Ahí vamos a hablar temas muy importantes. Por eso, a la hermandad de la segunda cámara les hemos indicado que traigan su vestidura, porque la vestidura, siempre los concilios son con vestidura. Ahora bien, tenemos un pequeño inconveniente, que este lugar nos lo prestaron como una, no para temas religiosos, podríamos decir, ¿ya? Entonces estamos evaluando la forma de cómo vamos a tratar esto, pero
por si acaso traigan su vestidura. El concilio se va a hacer. La cosa es, ¿vamos a hacerlo con vestidura o vamos a hacerlo sin vestidura? Eso todavía no lo sabemos, pero por si acaso, traigámosla. ¿Sí? Traigamos nuestra vestidura y estemos listos para eso. ¿Quiénes pueden asistir al concilio? Hermanos y hermanas de segunda cámara. ¿Ya? Ahora bien, nosotros sabemos del gran esfuerzo que han hecho todos y cada uno de ustedes por llegar acá. Es muy probable que todos participemos en el concilio, pero todavía, porque no todos hemos estado aquí, no nos hemos reunido justamente para tratar eso, ¿ya? Pero vamos a tratar la posibilidad de que todos puedan participar en el concilio, ¿sí? Entonces vengamos preparados.